El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Continuamos con los tips de correcciones bíblicas. Aclaramos que estas no son parte de las 60 cosas que decimos como si estuviesen en la Biblia, porque estas sí que están en la Biblia. Lo que pasa es que no le damos la correcta aplicación o interpretación. Hoy vamos a tratar un tema acerca de un texto que todos nosotros conocemos y que en la mayoría de los casos los hemos utilizado, pero más de alguna 30, 40 o 50 veces. Y es el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes hemos empleado este texto? Y cada vez que lo empleamos, ¿en qué situación o en qué circunstancia utilizamos ese texto bíblico? Por lo general, cuando alguien quiere lograr alguna meta, expresa y dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hermano, ¿usted cree que puede llegar a tiempo mañana al servicio? Sí, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Siervo, ¿usted podría contribuir con una aportación para tal o cual cosa? Sí, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Y qué tal de estudiar alguna carrera en la universidad? Sí, yo puedo lograrlo, porque si otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Porque yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y así utilizamos el texto bíblico como un recurso, como una fuerza de impulso para poder hacer o lograr las cosas que nos proponemos en esta vida. Pero, ¿qué tiene de malo que nosotros digamos ese texto para aplicarlo a esa situación? No tiene nada de malo, ¿verdad que no? Sin embargo, es importante conocer el verdadero objetivo del texto bíblico. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece? En verdad, él estaba refiriéndose a las grandes metas y los grandes proyectos y las grandes empoderamientos que pudiese lograr usted como cristiano. Hermano, ¿usted cree que puede ir a predicar a las naciones del mundo? Sí. Yo creo que el Señor ha entregado las naciones en mis manos porque todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pablo, en verdad tú lo decías bajo ese criterio, bajo esa norma, bajo ese planteamiento. ¿Era tu declaración de fe para hacer todas las cosas que tú decías: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece? No. Fíjese, si nosotros analizamos la palabra del Señor tal y como está escrita, nos vamos a dar cuenta a qué Pablo se refiere. Vamos a ver en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solito, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo y en todo he sido enseñado, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esas eran las expresiones del apóstol Pablo cuando lo decía, tratando de explicarle a los filipenses que le da gracia al Señor porque en su momento de dificultad económica, los únicos que se habían atrevido a mantener siempre constantemente la ayuda eran los filipenses. Pero llegó un momento en el cual no estaba recibiendo Pablo de parte de los filipenses, pero los filipenses sí querían hacerlo y tenían la intención de poder ayudar, pero por ciertas dificultades de la lejanía, la distancia, entonces no podían hacerlo. Pero por fin, cuando hacen llegar su ayuda económica al apóstol Pablo, él entonces está dando gracias al Señor por esa contribución que ellos le han dado, y expresa que le agradece porque en realidad valora el esfuerzo y el sacrificio que hacen por él. No está agradeciendo ni dando gracias porque haya tenido en ese momento una necesidad tan grande como para poder hasta morirse del hambre, sino que dice: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a vivir teniendo abundancia y teniendo escasez. En otras palabras, Pablo era un buen administrador de las cosas que recibía, de los recursos que recibía. Pablo era muy parecido a mí, y es que no hacía mucha fiesta cuando recibía una gran contribución,
porque administraba y guardaba posiblemente para el momento malo y para el momento difícil. Pero él lo único que está expresando aquí es que todas esas cosas que él ha recibido lo agradece porque él está acostumbrado a vivir la vida, ya sea en abundancia o en escasez. Y como para todo y en todo había sido enseñado, él está diciendo, todo lo he podido soportar, todo he podido sobrevivir gracias a Cristo, porque Él me ha fortalecido. Para que lo podamos entender todavía mejor, ¿qué tal si utilizamos una versión un poquito más clara? Y es la versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente, del lenguaje prácticamente más actualizado que hay, una de las versiones que pueden arrojar mucha luz a la hora de nosotros poder confrontar un texto bíblico. Vamos a ver cómo lo dice el pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice: «Cuánto alabo al Señor de que haya vuelto a preocuparse ustedes por mí. Sé que siempre han tenido preocupación por mí, pero no habían tenido oportunidad para poder ayudarme. Por eso, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo». Y sigue diciendo él: «Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir, ya sea con lo poco o con lo mucho». Y termina diciendo: «Porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza». ¿Ve? Esa es la verdadera intención del texto bíblico. Esa es la verdadera aplicación del pasaje de las Escrituras. Pablo da gracia por lo recibido. Da gracia no porque en ese momento haya sido una necesidad tan urgente como para recibirlo o muere de hambre. Porque él dice: estoy acostumbrado a vivir la vida así. Y yo creo que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes. Aprendamos a administrar sabiamente las cosas que Dios pone en nuestras manos, los recursos que Dios nos da, y sobre todo, también tengamos un espíritu de agradecimiento. Agradezcamos a las personas que se dejan utilizar del Señor para bendecir nuestras vidas. Pero yo quiero que a partir de ahora pensemos bien en el texto. Si lo vamos a decir otra vez, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, sepamos cuál es la verdadera intención del por qué el apóstol Pablo lo dijo. Si a partir de ahí usted quiere seguir utilizándolo, empleándolo para cualquier circunstancia de la vida, no está mal, pero siempre sabiendo lo que Pablo quiso decir con esto. Yo he aprendido a vivir, sea con mucho o sea con poco, porque Cristo me ha ayudado a soportar cualquiera que sea la situación. Dios te bendiga, mi amado hermano, y aprendamos a aplicar correctamente lo que dice la Biblia.